Bienvenidos a Entrevista Ágora, programa de la Universidad Surcolombiana en Zoom Canal Universitario. Hoy nos encontramos con nuestro invitado especial, el profesor Javier Francé, quien es doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España. Él es uno de nuestros invitados especiales al evento que estamos desarrollando, que es el cuarto Encuentro Nacional de Programas y Facultades de Ciencia Política, llevado a cabo por el Programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana, en asociación con la Asociación Colombiana de Ciencia Política y otras entidades que apoyan este evento, que pretende pensarnos la ciencia política desde la región surcolombiana y, digamos, construir una ciencia política pertinente para la región y para los sujetos que habitan no solamente, digamos, la región surcolombiana, sino el país y por supuesto el mundo, porque esto debe ser, digamos, una cuestión universal también. Javier France pues, participó con la conferencia central llamada La política, administración o creación, y le doy la palabra a Javier para que nos cuente un poco digamos, los estudios que ha realizado y el trabajo que está llevando a cabo actualmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco la idea de la conferencia y en general la reflexión sobre el concepto de política es intentar pensar efectivamente qué es la política, ¿no? Y sobre todo para intentar salir de la imagen más habitual que hay de la política, como aquello vinculado al Estado, a los partidos, exclusivamente vinculado al Estado, a los partidos, a las instituciones representativas, y entender el fenómeno de la política como algo que desborda todos esos ámbitos, que no se circunscribe al Estado, y que a su vez, digamos, genera un concepto para entender esto que podría ser el concepto de lo político, ¿no? Entonces se podría entender que los fenómenos políticos se producen tanto en la política como en lo político. La política es aquello que habitualmente reconocemos como la política, y lo político es todo aquello que está por fuera de esos ámbitos y que produce un sentido que de algún modo desafía el sentido establecido, ¿no? La política sería el sentido cristalizado, lo político sería aquello que lo desafía. Por otro lado, creo que es interesante la distinción porque nos permite hacer ver que la política es más una lógica de construcción, que podríamos denominar como lucha por el sentido, es decir, que las cosas no tienen un sentido en sí mismos, sino que la política es aquel proceso que les atribuye un sentido, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo, si uno piensa en el muro famoso de separación de Israel y Palestina, ¿no? Bueno, la materialidad nos indica que ahí hay, digamos, podríamos decir ya, un muro, pero ya decir la palabra muro es cargarle un sentido, ¿no? Unos dicen, bueno, los que lo defienden dirán es un muro de seguridad, es una valla de seguridad, los otros dirán es un muro como que instala un apartheid, otros dirán es una cuestión de seguridad. Entonces, como no hay realmente una manera de resolver eso, de cancelar esa discusión, pues la política sería todo aquel proceso que pone en juego distintas percepciones e intenta atribuir sentido a ese hecho, que sería en este caso la materialidad de ese muro, por decirlo de una manera lo más neutral posible, que desde luego no existe, digamos, ¿no? Esa neutralidad. Entonces, efectivamente, todo ese debate no se da solamente en las instituciones, sino que se da en toda la sociedad, ¿no? Y entonces la política, un poco a partir de ahí se puede ver que contra la visión quizá más actual en los últimos años, muy influida por la visión neoliberal de la sociedad, la política no es administración, digamos. La política entendía la administración como simplemente la elección de unos medios para llegar a unos fines, ¿no? Como si los fines ya fueran objetivos, fueran indiscutibles. Justamente la política es la discusión de esos fines. Entonces la política no es administración, sino que es creación de la comunidad, es creación de los actores, es creación del sentido que al final constituye a la comunidad, digamos, ¿no? Sí, Javier,
Digamos que Javier pues ha venido investigando hace ya varios años el tema, digamos, conceptual de la política, ha venido trabajando temas relacionados con la teoría política, con el concepto de lo político, trabajado desde varios autores, especialmente nombradas a Carl Schmitt, a Laclau, a Chantal Mouffe, etcétera. Digamos, desde unas perspectivas más bien críticas de lo que se entiende por política. Lo que tú dices, y llevándolo al plano más cotidiano, es que la política se ha entendido como eso instrumental que ya está instituido y demarcado, ¿sí? Y lo que se debe hacer es atender a eso, ¿sí? Entonces se convierte la política como un ejercicio meramente instrumental que, digamos, coopta o corta la capacidad de crear nuevas perspectivas de la política. Y digamos que esa ha sido una de las grandes falencias cuando no solamente cuando se hace política en nuestros contextos, sino cuando se piensa la política. Exacto. Entonces, el gran interrogante es, digamos, cómo empezar a generar esas nuevas visiones de la política, entendiendo también que en lo instrumental de la política también hay una disputa política, indudablemente. Claro, ahí justamente se trata de salir un poco de la idea administrativa de política que cancela la discusión, ¿no? En los últimos años el elemento quizá que más sirve para ese proceso de despolitización de la política, digamos, sería la economía, ¿no? En el neoliberalismo dominante lo que dice es, bueno, hay, por ejemplo, el déficit, no puede haber déficit estatal, o no, en Europa no se puede salir del euro, o entonces es como ese fin es inevitable, entonces simplemente la política tiene que buscar los medios para alcanzar ese fin, y en realidad el fin, todos los fines son discutibles, porque bueno, ahí me apoyo mucho en la reflexión de Weber, clásica, de que los valores, digamos, la libertad, la justicia, la igualdad, el orden, los que sean, no son objeto de estudio científico, digamos, no se puede producir un conocimiento científico acerca de qué valor es mejor que otro o cuál hay que priorizar. Entonces ahí está el centro vital de la política, en la discusión de los valores. Luego también, por supuesto, está la elección de los medios para llegar a esos fines, pero el centro de la política es la discusión de los fines, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, eso sería la politización, saber, digamos, o ser reflexivos respecto de que la política es discusión de valores y por lo tanto no hay expertos que puedan decir qué es lo que hay que hacer. Sí, en todo caso, una vez que decidimos qué es lo que hay que hacer, cómo lo podemos hacer. Pero nosotros ya tenemos la decisión política tomada. Sí, tú tocas algo fundamental en la última parte, y es que cuando se concibe la política de esa manera tan técnica, ¿no? Al extremo, se genera el problema de los expertos, ¿no? De los expertos. Entonces, como tú dices, en los temas económicos, el experto es el burócrata que está llevando a cabo esa política, y el resto de ciudadanía no entiende absolutamente, digamos, no es que no entienda, sino que la instrumentalización de la política lleva a que las decisiones que se generen en la economía solo tengan que ver con un sujeto, que es el sujeto administrativo, y los otros actores y los otros ciudadanos y los otros sujetos no tengan cabida en esa decisión. Lo mismo pasa en temas políticos, por supuesto, lo mismo pasa en temas educativos, ¿sí? Que, digamos, la hiperespecialización o la instrumentalización no solamente se nota en los ámbitos de la economía o en los grandes ámbitos políticos, sino que también tocan, por ejemplo, una institución como esta, que es la universidad. De pronto sería bueno, a ver si nos puedes acercar esa reflexión al ámbito universitario. Claro, en la universidad, justamente en este encuentro es muy interesante porque se puede ver cómo los problemas, digamos, son similares en el caso de Colombia, en el caso de España, que es donde yo trabajo, ¿no? Cómo, digamos, hay una reconfiguración de la educación en un sentido como productivista, dirigido exclusivamente al mercado, en el cual no se toman en cuenta todo el contexto en el cual se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje y simplemente se miran resultados. Entonces las evaluaciones
de los programas, de los grados, etcétera, se circunscriben exclusivamente a los resultados. ¿Cuántos estudiantes entraron en tal año? ¿Cuántos salieron al cabo de los años que el grado prevé para su finalización? Pero si en el medio, como en el caso de España, se han multiplicado el valor de las tasas o el presupuesto educativo se ha reducido, con lo cual los estudiantes, ahí está precarizada el plantel de profesores y hay muchos estudiantes por aula, etcétera, etcétera, eso no cuenta. Entonces ahí se reproduce una lógica muy típicamente neoliberal también de cargar al sujeto, al actor, en este caso sería a la facultad o a la universidad, con los problemas sociales. En el momento de la evaluación los problemas sociales quedan totalmente de costado, pero en el momento de la evaluación final y del resultado se dice, si usted no logró que los estudiantes estudien en 4 años el grado, la culpa es suya. Si no, mire, es que lo que ha pasado es que han subido las tasas, todo esto que decíamos. Entonces, ese proceso reductivo del proceso de enseñanza-aprendizaje que también se ve en la producción, digamos, de conocimiento por parte de los investigadores, con todo el tema de las revistas indexadas, de la evaluación constante, etcétera. No es mala la autoevaluación porque se toca con la idea de la reflexividad científica, que es, yo creo, como se ha dicho también en el encuentro, la manera de alcanzar la rigurosidad es más que una objetividad indiscutible, es la idea de la reflexividad, es decir, de saber qué estamos haciendo cuando conocemos. Entonces, esto aplicado a los grados está bien al proceso de enseñanza-aprendizaje, el problema es el cómo, ¿no? El problema es el cómo. Bueno, entonces, Javier, pues muy buena esta reflexión. Vamos a unos anuncios institucionales y enseguida regresamos a esta discusión con el profesor Javier France de la Universidad Complutense de Madrid. Regresamos con Entrevista Ágora, programa de la Universidad Surcolombiana en canal Zoom Universitario. Volvemos a esta amena charla con el profesor Javier France, que es nuestro invitado, uno de nuestros invitados especiales al cuarto Encuentro Nacional de Programas y Facultades de Ciencia Política, organizado por el Programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. Estamos hablando con Javier France de algunos temas teóricos sobre la política, sobre el sentido de lo político, sobre cómo se ha construido el sentido de lo político, y por eso creo que es ineludible no abordar los temas coyunturales que tienen que ver con grandes cambios políticos que hoy, digamos, están generando diferentes tipos de análisis en los medios de comunicación y a nivel nacional e internacional. Y como Javier pues vive en España, habita la Universidad Complutense, es profesor allí. Javier, ¿nos puedes dar algunas percepciones sobre el problema por el que está atravesando eso que llamamos España, que algunos dicen no es un estado, digamos, nacional, sino que digamos, obedece a otras lógicas de conformación? Entonces, adelante. Sí. Sí. Bueno, es un momento, el momento más crítico de la democracia española de los últimos 40 años, de la transición en adelante, ¿no? Evidentemente de lo que estamos hablando de la cuestión catalana, digamos, y ahí sí, bueno, yo creo que toca, como crítico que es el problema, toca temas muy históricos de España, también de la historia reciente. Me parece que fundamentalmente lo que está en juego ahí es la idea de España. Yo creo que la propia
transición quizá lo que no logró, su tarea pendiente fue democratizar la idea de España. Es decir, España es un país de naciones, es una nación de naciones, pero no obstante, a través de muchos aspectos, la visión dominante en España es la visión de la nación española en términos de la nación castellana, digamos, ¿no? De base castellana, monárquica, y de ahí en estos 40 años no se ha movido, no ha logrado, digamos, construir un proyecto de nación incluyente y atractivo para el resto de las naciones, ¿no? Creo que hay un problema que es que se vio en la demanda catalana, ya no de independencia, sino de decisión sobre su propia posición dentro de España, como una cuestión administrativa, digamos, ¿no? Como una cuestión de, bueno, que esa demanda se podía aplacar si se transfería más recursos, etc. Y parece que lo que hay de fondo es algo más que eso. Entonces yo creo que ahí es interesante también en el caso de Cataluña hacer la distinción. Yo creo que Cataluña es una unidad política, no porque la mayoría sea independentista, pero sí porque la mayoría, un 80% según las encuestas, quiere decidir en referéndum cuál es su posición respecto o dentro de España. Entonces, esto es muy interesante porque significa que incluso gente, digamos, de los dos lados, gente que quiere mantenerse en España y gente que se quiere independizar, está a favor de ir a un referéndum sabiendo que lo puede perder. Pero creo que lo que transmite esto es la idea de que ese 80% concibe que Cataluña es una unidad política para diferentes grados de autogobierno, permanecer como está, tener un poco más o independizarse, pero en cualquier caso se entiende como una unidad política, ¿no? Claro, podemos relacionar ese análisis que tú haces con lo que trabajamos en el segmento anterior, que fue el tema de cómo se concibe la política. Entonces el argumento del gobierno central español es: hay que respetar lo instrumental de la política, que es lo constitucional, algo que para ellos es inamovible, ¿no? Una concepción de la política instrumentalizada. Por otro lado está el tema que es un tema, digamos, las constituciones no son inamovibles, porque surgen de un hecho político, y eso es lo que justamente está en disputa en este momento. Así, como tú bien dices, se decida lo que se decida, lo importante es entender que ahí hay una comunidad política que está exigiendo un derecho político. Exacto, yo creo que efectivamente es así. En este sentido, el caso de Cataluña y la cuestión catalana en España muestra bien cómo uno de los elementos más habituales, junto con la economía, como decíamos antes, de despolitización, es decir, de negación de que la política sea discusión sobre valores que no pueden resolverse científicamente u objetivamente, es la juridización, digamos, de la política, ¿no? Y en este caso el gobierno español y lo que podríamos llamar el discurso de la transición, efectivamente lo que está haciendo es transformar la cuestión política en una cuestión jurídica, con un argumento que es, por otro lado, difícil de desmontar, porque efectivamente el discurso del gobierno es la ley es la voluntad popular, la ley defiende a los débiles, sobre todo frente a los fuertes, por lo tanto hay que cumplir la ley. Eso efectivamente estamos todos de acuerdo. El problema es que el problema es otro, el problema es que la ley siempre surge efectivamente de una legitimidad. Si uno no mueve la ley durante 40 años y hay demandas que no son incluidas, la legitimidad se daña, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión catalana en ese aspecto, nadie es favorable a que no se cumpla la ley, pero también uno es favorable a que la ley emerja de la legitimidad y por lo tanto ahí es una sensibilidad política muy fina, que es auscultar esa legitimidad permanentemente para acomodarla justamente a la ley, porque la ley es una foto y la legitimidad es una película, digamos, ¿no? Claro, fundamental, porque, digamos, eso nos permite hacer análisis, digamos, y comprender un poco cómo funciona, digamos, ese elemento político, uno podría decir en contraposición a ese elemento, como decíamos, instrumental de la política, claro, o legal o jurídico, que es como la disputa ahí. Quiero pasar a otro tema, y tú estás aquí, es la primera vez que estás en Neiva, en la Universidad Surcolombiana,
Quería preguntarte por tu percepción de la región, pues a pesar de que son pocos días y entiendo que es difícil pues construir una percepción, sí quiero que me cuentes tu vivencia, ¿no? Lo que significa para ti. Bueno, en primer término, quizá lo fundamental es que cuando uno está en Latinoamérica siempre está en casa, digamos, ¿no? Hay elementos muy familiares, aunque sea una región en la que yo nunca he estado. El paisaje es muy reconocible, el paisaje, digamos, humano, urbano. Quizá el paisaje más, digamos, natural, más propiamente natural, no, porque bueno, yo soy de origen argentino y no tenemos esta explosión, digamos, de colores y de diversidad que hay en la región, que es preciosa, pero sí el paisaje urbano, el paisaje, los modos de vida, la organización, eso es muy familiar y la verdad es que siempre es un gusto reencontrarse con eso porque, bueno, Europa está muy bien en muchos aspectos, es muy organizado, pero a veces eso también un poco le quita un poquito de vida a la cuestión, ¿no? Así que no, estoy encantado y además que en el encuentro muy bien, porque como decía antes, el nivel de reflexión es muy profundo, es muy interesante y los problemas, realmente se ve que hay problemas comunes, ¿no? Qué bien que has encontrado, digamos, algunos problemas comunes, sobre todo en los ámbitos de la universidad, ¿no? Me contabas que era curioso cómo problemas comunes a la universidad colombiana, uno podría decir, también son problemas comunes en la universidad europea y eso también debe generar algunas reflexiones. Quiero que, no sé, me hagas algún análisis del momento actual también que vive Argentina. Yo creo que es un momento también en el entorno latinoamericano que debe llamar a hacer una reflexión y pues aprovechando que tu origen es argentino. Bueno, es un momento relativamente novedoso en la historia reciente. Es la primera vez que un partido de derecha, aunque no se presente como tal, gana las elecciones y ahora ha revalidado en las elecciones intermedias su legitimidad, digamos. Pero bueno, el proceso yo creo que es preocupante, digamos, ¿no? Es preocupante, es un retroceso respecto en términos democráticos, igualitarios, y también incluyendo en eso, aunque lo distinga, está incluido, de derechos humanos, ¿no? En este aspecto, bueno, no puede ser más que preocupante el rumbo. No obstante, yo creo que un elemento muy importante que hay en Argentina, y me animaría a decir que en general en Latinoamérica, quizá en un aspecto en un sentido a diferencia de España, aunque es un tema complejo, habría que discriminarlo mucho, es la politización, digamos, ¿no? Argentina es un país muy politizado en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que la gente se involucra en política, se moviliza, hay valores que son muy difíciles de hacer retroceder. Entonces, en ese aspecto, sobre todo en el tema de igualdad y de derechos humanos, creo que el gobierno de Macri no va a tener muy fácil hacer lo que yo creo que sería su programa, que sería una especie en un sentido entre refundación y restauración de un país que ya no existe, por suerte, ¿no? Creo que ahí va a tener una resistencia importante en la sociedad civil. Ya se ha visto en el caso Maldonado, que es un caso absolutamente trágico, digamos, la reacción que tuvo el gobierno frente a la noticia de un desaparecido tras un operativo de la Fuerza de Seguridad del Estado. Ha sido realmente un retroceso muy grande respecto desde la democracia recuperada en el 83, ¿no? Pero bueno, mi esperanza, digamos, en ese aspecto es que la sociedad argentina está muy politizada. Quizá el problema ahora sea la traducción de eso a la política, digamos, porque da toda la impresión de que el proyecto kirchnerista, que era el que había, digamos, aglutinado y movilizado a toda esa parte de la sociedad, parece más un proyecto agotado que un proyecto con capacidad de continuar, no así su legado.
pero sí quizás sus figuras más representativas. Entonces, bueno, se trata de reconstruir quizá políticamente, ese es el desafío que le queda, y esa es la gran ventaja que tiene el gobierno de Macri, no tanto su propio caudal, que es importante, sino la desorganización de la oposición. Listo, Javier. Quiero finalizar con una reflexión así rápida, de pronto, de cómo darle sentido a la subjetividad, cómo darle sentido político a la construcción individual. Así. Bueno, yo creo que a partir de nuestra labor como docentes, investigadores, creo que si se entiende la política como pensar políticamente los problemas, es decir, pensar la política con su dramaticidad, con su infundamentación, con lo difícil que es tomar una decisión cuando no tenemos certezas. Yo creo que la labor del docente no se dirige, digamos, por supuesto, a difundir una determinada manera de pensar, sino a modestamente enseñar a pensar. Luego se pensará lo que cada uno quiera, pero sí pensar la política en esos términos, que creo que es una labor importante. Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Un saludo y muchas gracias. Gracias, muchas gracias.